Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues lo primero, para comprobar que me estáis recibiendo correctamente, en vuestro panel veis una sección de preguntas. Entonces me gustaría que me dijerais, como si fuera una pregunta, no os leéis unos a otros, pero yo sí os leo, que me dijerais si me podéis escuchar y ver correctamente y si también estáis viendo la pantalla de mi navegador. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la sección de preguntas, pues indicadme si está todo bien. Perfecto, Fernando me dice que sí, Naira también. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya que está todo bien, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Disculpad que se ha ido un momento la conexión, ¿de acuerdo? Ya está de vuelta. Entonces vamos a empezar con este webinar, con esta presentación de la especialidad de Python para programadores, ¿de acuerdo? Entonces, mientras se va uniendo más gente, yo lo primero que querría saber un poco más de vosotros. Entonces, si no os importa, pues en una frase, a través de esta sección de preguntas, pues me podéis decir a qué os dedicáis en vuestro mundo profesional, por qué tenéis interés en Python, de modo que, bueno, pues de algún modo pueda orientar este seminario de forma que sea lo más adecuado a lo que vosotros necesitáis o lo que vosotros esperáis. Entonces, simplemente, bueno, pues a través de las preguntas, presentaos si queréis, ya os digo, vosotros nos podéis leer unos a otros, yo sí que os puedo ver, pero vosotros no, y nos contáis qué es lo que esperáis de este webinar, de esta especialidad sobre todo, por qué estáis interesados en Python, bueno, cuáles son vuestros intereses. Venga, un turno para vosotros para que podáis saber. Vale, tenemos un desarrollador de backend en Perú, un licenciado en informática, de acuerdo. A ver, ¿qué más? Redes neuronales en Python, muy bien, muy interesante. Alguien que viene del mundo de Java, de acuerdo. Gente que quiere mejorar el currículum, consultora calidad de datos. El tema de los datos, sin duda, es muy interesante, ¿de acuerdo? También en el tema de la administración, hay quien dice que se dedica a la administración. Ingeniería química, bueno, la ingeniería química para todo el tema del tratamiento de datos, sobre todo en investigación, es muy importante. Telecomunicaciones, industria en Colombia, Amazon Web Services, efectivamente. Prácticamente casi todos los grandes servicios red que existen actualmente, si consultáis qué tecnologías se usan, casi todos están basados en Python, ¿de acuerdo? Pregunta Jairo cuánto va a durar este webinar. Este webinar es breve, serán 30 minutos, 20, 30, 40 minutos, ¿de acuerdo? Luego ya la especialidad lo veremos en adelante, ¿de acuerdo? El webinar, el objetivo es presentar la especialidad, entender qué se va a trabajar, qué es lo que vais a aprender, cómo vais a aprender, pues para ayudaros a decidiros si queréis hacerlo, si queréis embarcaros en este estudio de Python o no. No es una clase magistral, no es una lección magistral lo que vamos a dar ahora, sino es, bueno, entender vuestras dudas sobre el lenguaje de programación Python y sobre todo ver qué es lo que vais a aprender o qué se aspira para que aprendáis en este seminario de Python, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, pues ya más o menos, no sé si todos, pero un gran número de vosotros se ha explicado por qué tiene interés en Python, por qué tiene interés en esta especialidad que ofrece Billo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que una especialidad es un conjunto de cursos en los que se trabaja una materia concreta. Entonces, antes de empezar, vamos a entender qué es Python, ¿de acuerdo? Python es un lenguaje de programación interpretado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un lenguaje de programación que no se compila. Aquellos que vengan del mundo pues, de C++, por ejemplo, o incluso el mundo de Java, lo que se hace es que el programador escribe código, ese código se compila, es decir, se traduce de un lenguaje legible humanamente, como sería C++, etcétera, se traduce a un lenguaje que entiende la máquina y eso genera un archivo ejecutable. En Windows, pues el típico archivo .exe genera un archivo ejecutable en un lenguaje que entiende la máquina, de modo que ese ejecutable luego lo ejecutamos y son los programas que ejecutamos normalmente. Eso es un lenguaje compilado, ¿de acuerdo? Si llamado Python es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que yo no compilo. Según yo voy escribiendo, en cualquier momento yo le puedo decir a mi programa que se ejecute y al ejecutarse no se compila, sino que el ordenador va leyendo instrucción a instrucción y va interpretando directamente qué es lo que tiene que hacer y lo va haciendo. Entonces vosotros, esto ya digo, es una pena porque no es un chat, entonces no podéis veros unos a otros, pero pensáis que en términos de eficacia es más eficaz un lenguaje interpretado o un lenguaje compilado. Eficacia me refiero a velocidad de ejecución. ¿Qué creéis que sería más rápido? ¿Python, que es un lenguaje interpretado, o por ejemplo C++, que es un lenguaje compilado? ¿Qué pensáis? Bueno, veo que hay de todos. Hay gente que dice interpretado, hay gente que dice compilado. Vamos a ver. Un lenguaje compilado es más rápido porque lo que yo hago es directamente traducir mi código a instrucciones que el ordenador entiende, es decir, instrucciones máquina, instrucciones de bajo nivel, ceros y unos básicamente, no escribir en los registros, leer de la memoria. Entonces un lenguaje compilado es mucho más rápido de ejecutar que un lenguaje interpretado. ¿Por qué? Porque en el interpretado yo tengo que traducir sobre la marcha, digamos, tengo que hacer el proceso de compilar y ejecutar, tengo que hacerlo en una sola fase. Entonces, si os estoy diciendo que C++ es más eficaz en tiempo de computación, por qué pensáis que Python se está poniendo de moda y se utilizan tantísimas aplicaciones? ¿Por qué creéis que Python es tan eficaz y por qué se utiliza tanto si es más óptimo la programación, por ejemplo, con C++ o cualquier otro lenguaje compilado, como puede ser Java o cualquier otro? Dice Georgette que por facilidad de uso, Jensi dice que es más sencillo de aprender, se entiende más rápido, la programación es más cómoda. Bueno, es verdad que todas esas razones son verdad, ¿de acuerdo? Es correcto. El código de Python es muy sencillo, es muy rápido, es muy ágil. Pero bueno, podríamos hacer también esa agilidad y esa facilidad la podríamos implementar en C++. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo trabajo con un lenguaje de programación interpretado, añadir mis propias librerías o que otros, que la comunidad, que la gente añada librerías, hace que sea mucho más rápido de mejorar, de avanzar. Se pueden hacer librerías muy fácilmente adecuadas para cierto mercado, otras librerías más adecuadas para otro, pues de estadística, de análisis de datos, de redes neuronales, decía antes un compañero. Entonces, es un lenguaje que al ser interpretado todo el mundo puede contribuir de una forma más ágil, más rápida, entonces hace que automáticamente el lenguaje sea muy grande, increíble la cantidad de opciones que ofrece y se pueda ejecutar. Y además, al ser interpretado, no necesitar un compilador, en el fondo, para ejecutarlo, lo único que necesito es un editor de texto. No necesito un sistema complejo. Los que hayan programado en C++ de modo profesional, pues saben que tienen que montar complejos sistemas, arquitecturas, que luego todo tiene que encajar y en cuanto algo se modifica ya no funciona, cambia una dependencia, en Python, al ser interpretado, la ejecución es inmediata. Yo cambio una cosa, le doy a ejecutar y se ejecuta, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo que yo tardo es mucho más rápido. Entonces, esto, fijaos que la mayor ventaja que nos ofrece Python es la agilidad y la velocidad en el desarrollo, ¿de acuerdo? Podéis interrumpirme siempre que queráis, ¿eh? Podéis hacer preguntas e interrumpirme siempre que queráis. Entonces, como digo, la mayor ventaja del lenguaje de programación Python es la agilidad en el desarrollo, no en la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, ¿en qué sectores se utiliza Python? En aquellos sectores en los que continuamente tengo que estar ajustando, cambiando, modificando mi programa. Por ejemplo, en el mundo de la investigación, pues en el mundo de la investigación continuamente tengo que estar haciendo ajustes. En el mundo del análisis de datos, en el mundo, bueno, pues todos esos mundos en los que no puedo basarme en un programa estático que no cambia en el tiempo, sino que tengo que estar haciendo pequeños ajustes. Python es un lenguaje muy útil, pues se podría decir que es un lenguaje de prototipado rápido, un lenguaje que me permite hacer programas a muy baja velocidad. Si yo después de un tiempo de desarrollo en Python quisiera congelar mi programa, es decir, este es mi programa y ahora lo que busco es eficacia y rendimiento, pues probablemente lo que tendría que hacer es pasar mi programa de Python a C++. Es decir, yo diseño y prototipo en Python y si luego ya quiero una aplicación estable para distribuir, la puedo diseñar y la puedo fabricar en C++, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué Python ahora? ¿Por qué creéis, que Python está ahora de moda y no hace 10 años? Hace 10 años también existían lenguajes interpretados, como en el caso de BASIC, que era el caso de JavaScript. Entonces, ¿por qué de golpe ahora Python se ha hecho tan famoso? ¿Qué creéis que es lo que hace que los lenguajes interpretados antiguamente no fueran tan potentes, mientras que ahora sí lo son?
Dice Alberto que debido al IoT, bueno, pues está claro que la Internet favorece, pero hay una razón más de fondo, que es una razón muy tonta y muy sencilla. Ahora mismo los ordenadores son tan potentes y tan rápidos que es muy eficaz ejecutar Python. Si nosotros ejecutáramos una aplicación compleja de Python en un ordenador de hace 10 años, sería excesivamente lento. Al ser interpretado, sería demasiado lento. Entonces, no podíamos utilizar ese tipo de soluciones. Sin embargo, actualmente, debido a que los ordenadores son muy potentes, ya el tiempo de ejecución no es tan crítico. Me da igual esperar a que un programa tarde un segundo a que tarde 10 segundos. Cuando estoy haciendo análisis masivos de datos, me da igual un segundo que 10 segundos. Pero hace 10 años, a lo mejor eso era 1 hora o 10 horas. Y la diferencia entre 1 hora y 10 horas es mucho más importante que la diferencia entre un segundo y 10 segundos. Entonces, antes de seguir con Python, antes de Python, y de hecho en un mercado muy semejante, ya existía otro programa muy famoso, muy importante, que servía para el análisis de datos, para el análisis y el procesamiento masivo de datos. ¿Qué programa creéis que es ese? Esto es un poco a qué sustituye Python. Dice Fernando que R, ¿de acuerdo? MATLAB, R, exactamente. MATLAB y R son dos aplicaciones que existen ya desde hace bastantes años, sobre todo MATLAB, R quizás un poquito más reciente, pero MATLAB y R eran aplicaciones interpretadas, ojo, fijaos, de hecho, eran muy parecidas a Python, eran aplicaciones interpretadas que nos permitían hacer un análisis masivo de datos. Entonces, ¿por qué Python y no MATLAB y no R? Bueno, ¿por qué Python y no MATLAB? Hay una razón muy sencilla. Python es gratuito y MATLAB tiene licencias muy elevadas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? En la medida que Python cada vez incluye más librerías de gestión de datos, de gestión de matrices, de pintado de gráficas, etcétera, pues va desplazando poco a poco a MATLAB porque tengo una solución igualmente potente y además gratis. Y no solo eso, sino que además no solo hace el procesamiento de datos que me hace MATLAB, sino que me hace multitud de cosas diferentes. Es decir, con una sola herramienta puedo hacer lo que antes hacía con MATLAB y lo que antes hacía con otras herramientas. Entonces unifica. En el caso de R, no se trata tanto por el tema del precio, porque R es una herramienta open source, es una herramienta libre y gratuita, por lo tanto ahí no hay una ventaja competitiva en cuanto a precio. Sin embargo, R está totalmente enfocada en el mundo de la estadística y en cuanto quiero hacer o mezclar otras cosas, imaginad que yo quiero hacer un programa de un análisis de imágenes y luego sobre ese procesamiento de imágenes quiero hacer un análisis estadístico. Pues R me podría hacer el análisis estadístico, pero no el procesamiento de las imágenes y por lo tanto Python, de nuevo, al aglutinar toda esa funcionalidad y tener cientos de librerías para recopilación de datos, para trabajar en Internet, comunicaciones, IoT, etcétera, pues es una sola aplicación. Entonces, al final tendemos a utilizar una sola aplicación en lugar de una multitud de aplicaciones. Entonces, en el fondo, esto es Python y estas son las razones por las que está triunfando Python. Es una herramienta de programación o un lenguaje de programación interpretado. De algún modo es el heredero de MATLAB, ¿de acuerdo? De algún modo es el heredero de MATLAB y lo que nos permite es la programación muy orientada al procesamiento de datos, ¿de acuerdo? Muy orientada al procesamiento de datos masiva, pero además contiene multitud de librerías que me permiten la comunicación con Internet, acceder a datos de puerto serie, acceder a dispositivos, etcétera. Entonces, casi yo creo que si lo pensamos y nos enfocamos, prácticamente MATLAB contiene esas mismas funcionalidades, pero claro, MATLAB estamos hablando de licencias que en muchos casos son prohibitivas, mientras que Python no. Pregunta Mario si permite procesar datos cualitativos. ¿A qué te refieres con datos cualitativos, Mario? A ver, esto es una pregunta que ha hecho Mario y lo vemos todos. Mientras Mario explica qué se ve con datos cualitativos, Rafael dice que cómo es posible la programación orientada a objetos en un lenguaje interpretado. La razón es porque tú defines el objeto al principio y luego defines las operaciones que haces con ese objeto. Entonces, mientras va interpretando, cuando tú defines los objetos o las variables, esos objetos se crean en memoria y luego haces uso de ellos. Entonces, lo que sí es cierto es que en Python, antes de utilizar cualquier objeto, cualquier variable, cualquier función, tienes que haberla definida previamente. Si no la defines previamente, el lenguaje no sabe qué es lo que ha pasado. Y en cualquier caso,
hace un preprocesamiento, ¿de acuerdo? Antes de ejecutar el programa, lo lee entero para comprobar que no hay ningún error sintáctico, ¿de acuerdo? Es decir, que la sintaxis es correcta. Si la sintaxis es correcta, lo ejecuta. Y ahí ya sí puede haber errores de ejecución, ¿de acuerdo? Pero comprueba primero que sintácticamente no hay errores. ¿De acuerdo? Pregunta también... Sensorizar y monitorizar para actuar, dice Alberto, exactamente. O sea, Python, por ejemplo, a través de puerto serie o a través de IoT, puede obtener información de sensores, procesarla y realizar acciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también Python se utiliza mucho en todo el mundo de la robótica y la electrónica, pero sobre todo a nivel de prototipado, ¿de acuerdo? Y digo que a nivel de ejecución, si yo quiero algo muy efectivo, pues me voy a un lenguaje de programación ya compilado, pero si yo estoy desarrollando, en el proceso de desarrollo e investigación, sí trabajo sobre todo con lenguajes como Python, ¿de acuerdo? Dice Mario si puedo dar valores a las variables. Sí, por supuesto, de acuerdo, sin ningún problema. Pregunta Mauricio si Python es similar a PHP. Bueno, realmente son cosas muy distintas. PHP es un lenguaje para desarrollo web, para aplicaciones web. Es verdad que es un lenguaje interpretado, y eso sí es similar a PHP, es un lenguaje interpretado, pero bueno, Python es mucho más que PHP. PHP básicamente consistía en acceso a base de datos, procesamiento de datos y generación de código HTML, ¿de acuerdo? Era como un middleware para relacionar el backend con el frontend. Pero sí es cierto que al igual que PHP, Python es un lenguaje interpretado. El IDE que más se usa es Django, pero quizá le quitan la esencia al lenguaje. Vamos a ver, dice Jorge sobre Django. Es verdad, Django está pensado para utilizar Python en desarrollo web. Aquí en esta especialidad no utilizamos Django, utilizamos Anaconda. Anaconda es un framework de Python genérico que incluye su IDE, incluye un montón de cosas. Y por lo tanto sí se ve Python como un lenguaje neutro, ¿de acuerdo? Anaconda no está orientado a un escenario particular como es Django, sino que Anaconda es el framework de Python limpio y bueno, pues tiene su IDE y su consola para ejecutar, para interpretar, etcétera. Pregunta Alfredo, ¿quién es el fabricante de Python? Pues Python no tiene un fabricante, no pertenece a una empresa, es un lenguaje desarrollado por la comunidad, sostenido por la comunidad y por lo tanto no tiene un fabricante, es como C++. C++ no es de nadie, hay un consorcio, que es el consorcio de C++, pero no es de nadie, ¿de acuerdo? Dice Mark que MATLAB tiene Simulink. Es cierto, y la razón, de hecho, yo me atrevería a decir que la razón por la que sigue existiendo MATLAB es gracias a Simulink. Si no existiera Simulink, hay alternativas a MATLAB gratuitas que se siguen utilizando. Entonces, es cierto que MATLAB tiene Simulink, que es simulación de procesos dinámicos, además de un modo gráfico por bloques, y eso Python no lo tiene. Sí es cierto que Python cada vez incorpora más librerías y motores de simulación dinámica, pero es cierto que Simulink ahora mismo, si una persona lo que quiere es hacer simulación de sistemas dinámicos, de sistemas físicos, no hay nada como MATLAB, ¿de acuerdo? Disculpad un momentito porque han llegado muchas preguntas de golpe, ¿de acuerdo? Y no puedo verlas todas por el scroll. A ver, sigo viendo. Disculpad un momento. Pregunta Salva que si él utiliza PHP como lenguaje de middleware, digamos, entre el backend, acceso a base de datos y luego generar HTML, si con Python puede crear cosas mejores que con PHP. Vamos a ver, depende de lo que quieras hacer. O sea, cosas mejores, si PHP hace todo lo que tú necesitas, no es necesario. Pero, por ejemplo, tú imagínate que tú este acceso a base de datos, lo que tienes es una imagen y de esa imagen quieres tratarla, quieres extraer información, hacer un reconocimiento facial, por ejemplo, para luego publicar información en la página web. Es decir, que tu middleware no es solo un consumo de datos de base de datos y publicación en web, sino que hay algún tipo de gestión de esa información, de esos datos, para pasar de datos a información procesada. Eso con PHP no podrías hacerlo y, sin embargo, con Python sí que podrías hacerlo, ¿de acuerdo? Dice Alfredo que con qué bases de datos puede trabajar. Vamos a ver, prácticamente todas las bases de datos a día de hoy ofrecen unas librerías y una interfaz para trabajar con Python, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues prácticamente con todas las bases de datos vas a poder acceder a través de Python. Ruby on Rails, efectivamente, es similar a Python, ¿de acuerdo? Python se basa en estándar de desarrollo como Java.
No, Python al surgir de la comunidad y no de una empresa, porque Java sí surgió de una empresa, pues el partido de un estándar, etcétera. Python es un lenguaje que va creciendo de un modo quizá más caótico, más sin un control centralizado, pero eso a su vez hace que sea muy ágil y sea muy rápido. Esto es una pregunta de Jorge. De hecho, puedo poneros, por ejemplo, JavaScript. Quizá Python, en cuanto al modelo de desarrollo y de crecimiento, lo más parecido que hay es JavaScript, ¿de acuerdo? Fue un lenguaje de programación que surgió de la comunidad, todos empezaron a hacer, entonces a lo mejor el estándar de JavaScript es un poquito caótico, pero sin embargo eso permite que sea algo gigante, enorme, donde muchísima gente puede utilizar y puede trabajar. De hecho, vamos a ver, sí hay un consorcio que controla Python. Y de hecho hay versiones de Python, hay conferencias de Python, hay gente que se junta para decidir qué entra en Python y qué no entra en Python, pero no está centralizado desde una empresa como puede ser, por ejemplo, Java, ¿de acuerdo? Que inicialmente era de Sun y que ahora pertenece a Oracle. Para ejecutar Python, lo único que necesitas es tener instaladas las librerías de Python en tu ordenador. Entonces, no es un servidor, pero sí tienes que tener instalado Python. Al ser interpretado, yo desde la consola, por ejemplo, de Linux o de Windows, llamo al archivo de texto, ojo, al archivo de código de Python, lo llamo y se ejecuta. ¿Pero cómo lo ejecuto? Lo ejecuto diciendo Python, mi archivo.py. ¿De acuerdo? Entonces, ese programa Python es el que lo interpreta. Entonces, tengo que tener instalado el programa Python. ¿De acuerdo? Porque es un lenguaje interpretado, entonces necesito el intérprete. Y el intérprete es ese programa que se llama Python. En el caso de Windows lo podemos llamar desde consola, desde ventana, en el caso de Linux directamente desde terminal, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para instalarlo en Windows, Alfredo, bueno, aquí lo que utilizamos en este curso es Anaconda. Si vas a la página web de Anaconda, te lo explica todo. En el curso también, bueno, va explicando todo cómo funciona. Y en Mac también. Anaconda, lo bueno es que funciona en Windows, Linux, Mac, funciona en todos los sistemas operativos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco una explicación de Python para que entendáis lo que es, lo primero es entender lo que es. Y ahora vamos a centrarnos, si me lo permitís, en la página, o sea, en el curso, ¿de acuerdo? En el curso de Billop, que es en el fondo lo que queremos presentaros y que podáis decidir si es lo que se ajusta a vosotros, a vuestras necesidades o no. Entonces, en primer lugar, ¿qué es Billop? Entonces, Billop es una plataforma de formación online, es decir, es una plataforma donde vosotros podéis aprender de manera remota, pero no basándose en manuales o en un libro, sino basándose en videotutoriales y con una comunidad y una tutorización, en el caso de que escojáis el curso de tutorización. Entonces, ¿en qué consiste la plataforma? Pues la plataforma tiene una estructura siempre igual, ¿de acuerdo? Que es muy sencilla. Se presenta un vídeo, en ese vídeo se explican una serie de conceptos. Esos conceptos posteriormente se amplían, se complementan y se ilustran con ejemplos en un documento. Al final pensad que esta explicación de Python prácticamente son 500 páginas en PDF, o sea, está en mucha profundidad. Entonces, se amplían con un documento y luego a partir de eso se proponen una serie de ejercicios y test de autoevaluación para que podáis poner en práctica lo aprendido y para que podáis evaluar lo que habéis aprendido. Sabéis que siempre la evaluación tiene es como una herramienta de doble filo. Cuando uno hace un ejercicio, se autoevalúa, pero también aprende, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura es siempre así. Todas las unidades didácticas que encontráis en el curso es presentación, ¿de acuerdo? Presentación de qué es lo que vamos a ver, un vídeo breve de 7, 8, 9 minutos, presentación, a veces algunas unidades tienen más de un vídeo, ¿de acuerdo? A lo mejor tienen 2 vídeos, 3 vídeos, un documento para estudiar, que es un documento que podéis descargar, podéis verlo en la tablet, en el móvil, en el ordenador, donde queráis, un documento explicando y complementando y poniendo ejemplos sobre el vídeo y luego una serie de ejercicios para que vosotros mismos, ejercicios con solución, para que podáis practicar y aprender lo que habéis visto. Entonces, pregunta Luis si el curso tiene un ritmo marcado o cada uno a su velocidad en función de sus necesidades. Pues en el curso hay 2 versiones. Está el curso tutorizado y el curso de autoestudio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El curso de autoestudio es que tú te matriculas y vas a tu ritmo. Cuando quieras, como quieras, más rápido, más lento, tú lo decides. Mientras que el tutorizado tiene un ritmo marcado, es un ritmo no excesivamente intenso, pero sí tiene un ritmo. ¿Por qué tiene un ritmo? Porque hay un tutor que tema a tema va explicando las dudas que podáis tener. Hay un foro, preguntáis y el tutor va preguntando. Pero claro, para no estar respondiendo dudas de cualquier temática en cualquier momento, pues hay un mes para el curso 1 y todas las dudas que puedan surgir del curso 1 se preguntan y se responden en el foro en ese mes. El siguiente mes, curso 2. El siguiente mes, curso 3. De modo
que va tutorizado y va guiado. ¿Eso quiere decir que tienes que ir a ese ritmo? No, tú puedes ir al ritmo que quieras. Pero como, por decirlo de algún modo, el intervalo de oportunidad en el que podéis hacer preguntas de un tema concreto es en lo que va marcando el tutor, ¿de acuerdo? Ese es en el tutorizado. En el de autoestudio no podéis preguntar, ¿de acuerdo? Existe un foro, pero es un foro interno entre alumnos, no hay un tutor, no podéis hacer preguntas al tutor, pero vais a vuestro ritmo, ¿de acuerdo? No hay ningún tiempo prefijado y vais al ritmo que queráis, ¿vale? Entonces, preguntas frecuentes que nos suelen hacer. Estáis viendo mi página web y lo podéis ver. ¿Necesita algún libro? No. Todo el material está en el curso. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Está certificado? Bueno, hay un certificado por la Universidad de Alcalá, ¿de acuerdo? La Universidad de Alcalá emite un certificado, es un certificado que hay que pagar, pues son las tasas del título, ¿de acuerdo? Y hay un certificado que por la Universidad de Alcalá emiten este certificado. Ojo, este certificado es un certificado español, por lo tanto es para penínsulas y Baleares. Para otros casos, pues hay que preguntar cómo se gestiona ese certificado, ¿de acuerdo? Y luego vamos a entrar en el temario, ¿vale? Entonces, este curso es un curso que si bien asume que tenéis conocimientos de programación, es decir, no se detiene a explicar qué es un bucle o qué es una variable, qué es una función, eso presupone que ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Que habéis programado en algún otro lenguaje de programación, pero sin embargo explica Python desde el principio, a un ritmo alto, porque ya sabéis programar, pero desde el principio, desde cómo se instala el entorno de desarrollo Anaconda, que es el que hemos elegido, desde cómo se instala Anaconda a cómo se programa desde el Hola Mundo hasta programas avanzados. Entonces empezamos por el primer curso. Bueno, los nombres son un poco emocionantes, que es Python básico para programadores, y en ese primer curso, pues prácticamente lo que se ven son los tipos de datos y las sentencias más sencillas, condicionales y bucles, ¿de acuerdo? Tipos de datos, condicionales y bucles. Los tipos de datos en Python son mucho más amplios que los tipos de datos en otros lenguajes de programación, ¿de acuerdo? C++ pues tiene el entero, el float, el string, el bool, tiene 10 tipos de datos. Python tiene decenas de tipos de datos y tipos de datos muy complejos, ¿de acuerdo? Como diccionarios, tuplas, duplas, conjuntos, listas, ¿de acuerdo? Entonces todo eso se ve en el curso, en el primer curso básico de Python. En el siguiente empezamos con cosas que ya son más propias de Python que las diferencia de otras. Aquí, los que vienen en lenguajes de programación más clásicos como C++ o Java, a veces se sienten un poco desconcertados. Tipado dinámico, objetos mutables, los tipos de funciones. Entonces, esto es muy importante porque es muy distinto. El programador de C++ es habitual que al principio se sienta incómodo en Python, no le encaja, es como un traje que le viene por unas partes demasiado estrecho y por otras demasiado ancho, ¿de acuerdo? El programador habitual de Python, de C++ o de Java. Sin embargo, cuando se domina Python, cuando ya finalmente se sumerge, wow, se da cuenta de todas las posibilidades que tiene y se da cuenta de qué rápido y qué fácil es hacer los programas, ¿de acuerdo? Enseguida, cuando pasas este sitio, digo, es que en un segundo me he hecho un programa que me lee información de una base de datos, lo guarda en un archivo y me pinta los resultados en pantalla. Y eso lo he hecho en 15 minutos. Entonces, en ese sentido, la experiencia es muy satisfactoria, ¿de acuerdo? Entonces, en estos los dos primeros cursos, el 1 y el 2, vemos los fundamentos de la programación. Con el 1 y el 2 ya sabéis hacer todo lo que es programar con Python, ¿de acuerdo? Los tipos de datos, las funciones, los objetos, las excepciones, el tipado dinámico, bueno, pues ya sabéis hacer todo lo que se puede hacer con Python. Y en los dos segundos, el tercero y el cuarto, empezamos a ver lo que se llaman los pitonismos o las cosas típicas de Python, ¿de acuerdo? Las cosas que no existen en otros lenguajes de programación. Y entonces empezamos a hablar con iteradores, litas por comprensión, funciones, expresiones generadoras. Son conceptos de programación que en otros lenguajes no existen. No existen. Entonces, lo mismo, cuesta un poquito cogerlas, porque estamos acostumbrados a un modo de programar muy estándar, cuestan un poquito cogerlas, pero una vez que las hemos cogido, somos capaces de programar cosas alucinantes en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Y como os digo, esto son los 4 cursos que se ven al final. Entonces, muchas veces nos preguntáis, ¿y voy a saber hacer conexiones con Internet? ¿Voy a saber hacer acceso a base de datos? ¿Voy a saber dibujar datos? ¿Voy a hacer procesos? No, no vais a saber por una razón. Si quisiéramos ver todas las librerías, eso ya son las librerías de Python, tenemos que hacer un curso de 10 años, porque hay infinitas librerías de infinitos tipos, ¿de acuerdo? Y están perfectísimamente documentadas en Internet. Entonces, lo que buscamos con este curso no es adentrarnos en las librerías de matemáticas, librerías de estadística, librerías de redes neuronales, librerías de machine learning, librerías de inteligencia artificial. Eso lo podéis buscar vosotros una vez que dominéis perfectamente
la filosofía pitónica, que se llama, la filosofía y la sintaxis de Python. Entonces, lo que se busca con esta especialidad es introduciros a un nivel muy avanzado en la filosofía y la sintaxis. ¿Para qué? Para que una vez finalizado este curso, el que quiera hacer Machine Learning, busca Machine Learning en Python y entiende perfectamente cómo funcionan esas librerías. El que quiera hacer comunicación con sensores y actuadores, pondrá IoT en Python y encuentra un montón de librerías. Entonces, estaréis perfectamente preparados para utilizarlas, ¿de acuerdo? Ahora mismo, si lo buscáis, veréis un código muy extraño, una manera de programar muy extraña, el modo pitónico que se llama, veréis una manera de programar muy extraña y no entenderéis. Entonces, aquí lo que buscamos es introduciros en el mundo de Python. Pregunta Rafael si es cómodo hacer interfaces en Python. Yo te puedo poner un ejemplo. En el trabajo donde yo trabajo hay dos personas, una que trabajaba haciendo interfaces en Python y otro que trabajaba haciendo interfaces en Qt. Qt es una librería gráfica para C++, para hacer interfaces, muy potente, muy extendida, una quizá de las más usadas en el mundo de C++. Y después de un tiempo haciendo un trabajo, cuando el de Qt vio la velocidad a la que en Python se hacían las interfaces, dejó de hacer Qt y se pasó a Python, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si lo que tú quieres es prototipar programas, es decir, hacer programas muy rápidos para procesamiento, análisis, etcétera, mostrar resultados muy rápidamente, Python es extremadamente rápido, ¿de acuerdo? Obviamente, si tú lo que quieres, eres una empresa de software y lo que estás haciendo es un programa para implementar, pues en un coche, por ejemplo, un sistema embebido o una aplicación para vender, pues ya tienes que ir a una solución compilada porque necesitas algo pues, mucho más estable, testado, etcétera, y en ese caso te irías a algo como C++, como Qt, como Java. Pero si tú es que depende, Python no está, vamos a ver, sirve para hacer aplicaciones, pero Python es más bien la herramienta del desarrollador que utiliza el código para hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Es el que tiene que hacer un business intelligence y tiene que hacer un análisis de los datos de su empresa para obtener resultados para hacerlos en una presentación. Entonces, si te fijas, Rafa, a ti el programa te da igual, no tienes que hacer un super programa en C++, tú lo que tienes son datos, quieres procesarlos de un modo muy sencillo y muy rápido y tener un informe. Entonces Python, ahí es donde entra Python, ¿de acuerdo? Python es esa herramienta que te permite analizar esos datos y sacar el informe muy rápidamente. Si eso tuvieras que hacerlo en C++, sería más complejo, sin duda el programa sería más eficaz, pero luego, ¿qué harías con ese programa? Ese programa ya no te vale, entonces has perdido el tiempo. Entonces Python es una herramienta. No es un lenguaje de aplicaciones, es una herramienta para el desarrollador, para el analista, para el de inteligencia artificial, para el investigador, ¿de acuerdo? Eso es lo que es Python. Dice Alberto que debes saber andar mejor antes que saber correr. Bueno, de hecho la idea de este curso es aprender a andar, ¿de acuerdo? Porque una vez que conocéis los fundamentos del Python y el modo pitónico de programar, ¿de acuerdo? Una vez estáis preparados para acceder a todas esas librerías que ya existen, ¿de acuerdo? Que ya existen y que eso ya sería correr. De hecho, cuando uno acaba este curso podría decir, joder, pero no sé ni hacer ni machine learning, ni procesamiento de datos, ni tal. Es verdad, no sabéis, pero tenéis los conocimientos para ya muy fácilmente poder aprender. Si los buscáis directamente en Google, pues probablemente os volveríais locos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta del curso en concreto? De Python hemos hablado ya bastante. ¿Alguna pregunta del curso, de cómo funciona, de, bueno, pues qué ventajas o inconvenientes tiene respecto a aprender por vuestra cuenta? ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que queréis preguntar? Bueno, decir en primer lugar que somos dos profesores, ¿de acuerdo? Por un lado estoy yo, que básicamente soy el que doy las clases, soy el de los vídeos, pero realmente el cerebro de este curso es Víctor González Pacheco, él es el autor, realmente, el que ha hecho la documentación, y es una persona, es un doctor en ingeniería, trabaja en inteligencia artificial y robótica, y actualmente es el responsable de tratamiento de datos en una gran empresa internacional, ¿de acuerdo? Es una persona con muchísima experiencia en Python que lo utiliza día a día en su mundo profesional, es el jefe de sección y bueno, él es el autor real, yo de algún modo soy el becario que lo que hace es explicároslo, ¿vale? Porque bueno, pues quizá tengo más facilidad para explicarlo, pero el autor real de este curso es Víctor González Pacheco y el que ha hecho todos los contenidos, ¿de acuerdo? La sesión de hoy está grabada, ¿de acuerdo? Juan pregunta si se graba, está grabada y a todos los que os habéis inscrito llegará un correo con el enlace para que la podáis ver luego en diferido, ¿de acuerdo? Si quisieras hacer el tutorizado, pregunta Luis Álava cuándo empieza el tutorizado. Pues creo que empieza en breve, en pocas semanas. Si veis la página web, yo he entrado
A ver, yo no sé si he entrado en la versión tutorizada o en la versión de autoestudio. Voy a ir para atrás, a ver un segundito que salga la pantalla completa. Si voy a la página principal de Billov, aquí tengo las dos opciones de Python. El de autoestudio, bueno, pues empiezas cuando quieras. Y la tutorizada, a ver, la tutorizada la tenéis aquí, un segundito. Y empieza en... No, esta no es, porque esta es febrero de 2017. No, esta es la 2 de 2017, pero no dice la fecha. Vamos a ver. A ver si lo pone dentro, disculpad. Convocatoria 2, 2017. Empieza el 31 de octubre. O sea, empieza la semana que viene, ¿de acuerdo? Aquí pone la fecha de inicio. 31 de octubre, son 16 semanas, es decir, 4 meses y una dedicación estimada de 100 horas, ¿vale? Es decir, unas 25 horas, si son 16 semanas, 100 horas, algo menos de 10 horas a la semana, ¿vale? 7 horas a la semana aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces empieza a final de mes, ¿de acuerdo? O sea que es el momento idóneo para inscribirse y tiene una duración de 16 semanas. Como habéis visto, son 4 cursos, entonces cada curso es un mes. Fernando, no se ve cómo crear interfaces gráficas, por lo que digo, porque no es necesario. Una vez que hayas completado el curso, hay muchas librerías para interfaces gráficas, depende de lo que quieras. Si tú lo que quieres son interfaces de botones e incluir datos, o si lo que tú quieres son mostrar gráficas, hay muchas librerías. Entonces, una vez que has acabado el curso, tú eliges la librería que quieras y con 2 ejemplos que ves, en 10 minutos eres capaz de tener una interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Esa es la potencia de Python. Entonces, como no podemos trabajar todas las librerías que existen, porque sería imposible, es verdad que podríamos hacer un curso de interfaces gráficas en Python, redes neuronales en Python, machine learning en Python, pero claro, eso sería una cantidad de cursos increíble. Entonces nos hemos centrado en lo que son los fundamentos de la programación en Python y el modo pitónico de programar, ¿de acuerdo? Pregunta a la gente de Latinoamérica, ¿podremos repasar las clases? ¿Están grabadas? Sí, o sea, aunque, vamos a ver, las clases no son en directo, las clases son grabadas, son vídeos, ¿de acuerdo? Entonces son vídeos que los podéis ver todas las veces que queráis, en el horario que queráis. La diferencia del tutorizado y el autoestudio no es que las clases sean en directo, sino que el tutor, que es uno de los profesores, está atento al foro y responde diariamente todas las dudas que podáis ir teniendo de cosas que no hayáis comprendido, ¿de acuerdo? Venga, ¿alguna duda más que podáis tener? Bueno, pues si no hay más dudas, eso quiere decir que nos hemos entendido bien. Como os digo, yo soy el que está en los vídeos, ¿de acuerdo? Y es el que os lo cuenta, lo que quiere decir que si me habéis entendido ahora y más o menos pensáis que me he explicado bien, pues luego no os vais a encontrar con un profesor que es distinto, que explica de otro modo, que es más divertido o más aburrido, sino que simplemente soy yo, o sea, soy yo, entonces del mismo modo que lo he explicado aquí, os explicaré Python. Entonces, antes de acabar, lo que os quería compartir también es el cupón de descuento. Esto, pues ya sabéis cómo funciona el mundo del marketing y es para favorecer que no os lo penséis, que os apuntéis ya porque es el mejor curso que hay, entonces no os vais a arrepentir, ¿vale? Entonces, utilizando el cupón Webinar Billó, vais a tener un 20% sobre el precio marcado en la web, ¿de acuerdo? Con Webinar Billó tenéis un 20% sobre el precio marcado en la web. Pero es que además, yo ya estoy viendo a la gente corriendo, ¿de acuerdo? Para no perdérselo, los 25 primeros, ¿de acuerdo? Poniendo 25 primeros como cupón, pero solo vale para los 25 primeros, luego el cupón se desactiva, tenéis un 30% de descuento. Entonces, lo que os recomiendo es que ya dejéis de escucharme, cerréis, me olvidéis y os vayáis corriendo a inscribiros porque los 25 primeros tienen un 30% de descuento y por lo tanto se os quedan 4 duros la especialidad. Entonces, empezamos el 31 de octubre, es decir, empezamos dentro de una semana, la semana que viene, el tutorizado, el de autoestudio, pues podéis hacerlo cuando queráis. Y luego también, si en la plataforma de Billo buscáis, veis que también podéis hacer los cursos por separado. Si alguien a lo mejor pues dice, uff, es que yo la especialidad entera no me atrevo, pues que haga el primer curso. Puede hacer el primer curso y si luego ya le gusta va haciendo el siguiente, el siguiente, el siguiente. Obviamente, curso a curso es más caro que hacer la especialidad completa. Pero bueno, que sepáis que existe la posibilidad de ir haciendo curso a curso. A lo mejor hay alguien que dice que yo lo básico ya me lo sé. Bueno, pues en lugar de empezar por el primer curso, puede empezar por el tercer curso, por el cuarto, lo que considere oportuno. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda más? O acabamos aquí. Venga, quien quiera hablar, que hable ahora, calle para siempre. O al menos hasta el foro en los tutorizados que volveremos a hablar.
todo claro. Gracias a vosotros, gracias Fernando, gracias Luis. Realmente es una herramienta muy potente y, bueno, que abre las puertas, sobre todo a aquellas personas que hemos aprendido a programar en lenguajes de programación tradicionales, es un nuevo mundo. Cuesta un poquito al principio, sobre todo la mentalidad, el pitonizarse, cuesta un poquito al principio, pero luego realmente vale la pena. O sea, es realmente la velocidad, la agilidad y las posibilidades de desarrollo son brutales. Así que con esto yo os dejo, agradeciéndoos vuestra atención y sobre todo agradeciéndoos mucho vuestra participación y nos vemos pronto. Espero que todo os vaya bien. Muchas gracias, un abrazo.